Buenas tardes, estimado docente. Voy a hablar sobre la clasificación médico-legal del aborto. Partimos del concepto de aborto. El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero materno. Dependiendo de su origen, el aborto puede clasificarse en dos grandes categorías: espontáneo o inducido. El aborto es un delito contra la vida cuando es cometido voluntaria o preintencionalmente en el curso de la gestación. Cuando hablamos de la clasificación médico-legal del aborto, eh, analizaremos primeramente el aborto espontáneo o patológico o natural. El aborto espontáneo se refiere a la pérdida involuntaria del embarazo antes de las 20 semanas de gestación. Se reconoce varias causas, producto de la concepción, por infecciones o malformaciones, por los anexos ovulares, que pueden ser amnios, corion o placenta, o por causas maternas. Este tipo de aborto no es considerado delito, ya que ocurre por causas naturales como anomalías cromosómicas, infecciones o problemas de salud de la madre, causas clínicas, obstétricas o tóxicas. Desde el punto de vista médico-legal, el aborto espontáneo debe ser documentado de manera exhaustiva para descartar posibles negligencias o malformaciones intencionales que puedan ser clasificadas como un aborto inducido. En segundo lugar, tenemos el aborto criminal, que es el más cuestionado. El aborto criminal es la interrupción dolorosa del embarazo con muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la gestación, fuera de los eximentes legales. La acusación legal por aborto criminal exige comprobar la existencia previa del embarazo, establecer la condición de una expulsión violenta del producto de la concepción y determinar el tiempo aproximado de embarazo de la mujer previo al aborto. Dentro del aborto terapéutico, se justifica cuando la vida o salud de la madre está en peligro y es considerado legal en varios países, incluido en Ecuador. Según el Código Penal ecuatoriano, en el artículo 150, inciso 12, el aborto terapéutico es permitido si la continuación del embarazo pone en riesgo la salud física o psíquica de la mujer. Este tipo de aborto debe ser debidamente respaldado por un informe médico que justifique la necesidad de interrumpir el embarazo para preservar la salud de la madre, siempre dentro de los límites legales establecidos. Como diagnóstico de la edad y la talla para el diagnóstico de edad y talla fetal, utilizamos las fórmulas de Baltasar y Derby-Eukes, basadas básicamente en altura fetal, la relación entre la altura fetal y la longitud de los huesos largos. Cuando analizamos el aborto por violación, tenemos que este aborto por violación está permitido legalmente en algunos sistemas jurídicos, incluido el ecuatoriano, bajo ciertas condiciones. Según el Código Penal ecuatoriano, las mujeres que hayan sido víctimas de violación pueden solicitar un aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Este tipo de aborto debe estar acompañado por un informe médico que certifique que la mujer fue víctima de una violación. Además, es importante destacar que el sistema judicial debe garantizar que se respeten los derechos de la víctima, brindando apoyo y protección frente al agresor. En cuarto, el aborto inducido o ilegal. El aborto inducido realizado fuera de los supuestos legales es considerado un delito en todos los países, en muchos países, incluido Ecuador. En estos casos, la persona que realiza el aborto, así como la mujer que lo solicita, pueden enfrentar sanciones penales. El Código Penal ecuatoriano, en el artículo 150, establece que cualquier aborto que no cumpla con las condiciones legales establecidas como riesgo para la salud de la madre o caso de violación es un acto ilegal. La pena para quien induce el aborto puede ser de 1 a 3 años de prisión, mientras que la mujer que lo solicita también puede ser castigada, aunque con penas menos severas si es víctima de una situación de abuso o opresión.
Sobre las políticas públicas sobre el aborto, cuando hablamos de una revisión de estas políticas, tenemos que el debate sobre la legalización y clasificación del aborto sigue siendo un tema relevante en muchos países. En Ecuador, estas reformas legales sobre el aborto han estado en discusión, lo que demuestra la necesidad de una revisión constante de las políticas públicas y la adaptación a nuevas perspectivas sociales, científicas y médicas. En este sentido, las normas y leyes deben garantizar el derecho de la mujer a la salud, la autonomía reproductiva y el acceso a servicios médicos legales seguros. En cuanto a este tema de la clasificación del aborto, tenemos la opinión de dos autores reconocidos, entre ellos Fabiola Vélez Ruiz, en el año 2017, en su obra El aborto, aspectos legales y médicos. También nos presenta una clasificación de aborto en función de su legalidad y las causas subyacentes. La autora distingue entre el aborto espontáneo, que se produce sin intervención externa, y el aborto inducido. Dentro del aborto inducido hace una distinción entre el aborto legal, realizado bajo condiciones permitidas por la ley, y el aborto ilegal, que se lleva a cabo sin la debida autorización médico-legal. Y haciendo referencia al mismo tema, tenemos a Claudio Castillo en el 2014 en su obra El aborto en el contexto jurídico y médico, clasifica el aborto en función de su naturaleza y la causa que lo origina. Distinguió entre aborto espontáneo, que ocurre de manera natural y sin intervención externa, y el aborto provocado, que puede ser realizado de forma legal o ilegal. Dentro del aborto provocado destaca el aborto terapéutico, que se realiza por razones de salud de la madre, y el aborto ilegal, que ocurre fuera de las normas jurídicas establecidas. Como conclusiones podemos destacar en los conceptos, ¿no? De aborto espontáneo, este tipo de aborto, en este tipo de aborto no hay intervención externa, ya que se produce de forma natural debido a factores como problemas en el embarazo o salud de la madre. En términos médico-legales, el aborto espontáneo no tiene implicaciones penales, ya que se considera un evento involuntario. En cuanto al aborto provocado, este tipo de aborto involucra una intervención deliberada para interrumpir el embarazo, y es donde las diferencias en la clasificación son más notorias. El aborto provocado puede ser legal, realizado bajo normativa y autorización de la ley, como en los casos de aborto terapéutico, o ilegal cuando se lleva a cabo fuera de los límites legales, lo que puede acarrear consecuencias legales para la persona que lo realiza y la mujer involucrada. El aborto terapéutico y aborto ilegal. La importancia de los abortos terapéuticos como una modalidad dentro de los abortos provocados realizados bajo justificación médica, como en los casos en que la salud de la madre se encuentra en grave peligro. El aborto ilegal es uno de los aspectos más problemáticos, ya que implica riesgos elevados tanto para la mujer como la personal médico involucrado, y puede generar repercusiones legales severas. Dentro de las implicaciones éticas, legales y legales, se aborda la relación entre los derechos reproductivos de las mujeres y las restricciones legales en diversas jurisdicciones. En el aborto ilegal realizado fuera de los límites legales expone a la mujer a peligros graves para su salud y emocional, física y emocional, además de consecuencias jurídicas que varían dependiendo de la legislación de cada lugar. La falta de regulación médica en los abortos ilegales aumenta la tasa de complicaciones y muertes maternas. Se requiere, por lo tanto, de una legislación adecuada regule el aborto de manera segura y permita a los profesionales médicos actuar dentro de un marco legal para proteger la vida de las mujeres. La despenalización y regularización del aborto puede contribuir a reducir los riesgos médicos y legales asociados con los abortos no autorizados. Ese es mi aporte, estimado docente. Gracias.